Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la marcha del domingo 21 de abril, donde caminó gente que estaba más allá de la derecha. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 22 de abril. Fueron miles las personas que marcharon ayer por varias capitales del país en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. Fueron convocadas como una manifestación por la reforma a la salud, pero fue más que eso. Lo diferente de la marcha de ayer en comparación con otras contra el gobierno es que los políticos de derecha estuvieron, pero no fueron los protagonistas. No hubo tarima en Bogotá, el cierre de Medellín fue con camioneros y en Barranquilla y en Cali los principales opositores del gobierno en el Congreso fueron más bien pocos. Hoy lo que revisamos es el cóctel de personajes y narrativas de la marcha de la oposición al gobierno más grande que ha ocurrido hasta ahora. Edison Henao reportó la marcha en Medellín. Gracias por pasar por acá. No, Tatiana, gracias por invitarme. Esta marcha estaba concebida para que saliera solo la derecha o gente rica, como dice el presidente, y como ha ocurrido en términos de la derecha en las marchas anteriores? No, eso no es tan preciso. Pues digamos que lo que vimos es que el creciente malestar respecto al gobierno llevó a que el uribismo y esta parte de la derecha que ha estado marchando apostara por salirse de su nicho, ¿no? Trataron de convencer, porque la marcha estaba convocada ya hace varias semanas de forma directa e indirecta a diferentes sectores. La derecha no tuvo que hacer muchos esfuerzos para montar a más actores en la marcha de ayer, porque el sector salud sentó postura en la primera semana de abril, justo cuando el gobierno intervino de forma express a Sanitas y a la nueva EPS en paralelo al archivo de la reforma a la salud. Hicimos una especie de radiografía de quiénes marchaban y por qué motivos. Vino la oposición que está por fuera del centro democrático. También se montó en la marcha, los reservistas retirados que han estado marchando también desde que arrancó el gobierno, y de forma paulatina, cuentas gotas, fueron llegando ciertos actores del centro. De esa forma entonces Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, Juan Daniel Oviedo, hoy concejal de Bogotá, y Alejandro Gaviria, el exministro de Educación, terminaron montados en esta marcha y gastando suela. Eso por un lado, y que fuera domingo quizá, Tatiana, también ayudó para ver a mucha gente distinta en las calles. En Medellín, Bogotá, Cali, pues vimos a familias con niños en brazos marchando. También, por ejemplo, en el caso de Medellín, aquí había una carrera y los maratonistas terminaron marchando, al igual que quienes estaban en la ciclovía, entonces eso pudo ayudar. Una cosa que vimos en Cali, en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla fue la ausencia de políticos en tarima. ¿Esto estaba planeado? ¿Qué pasó? Sí, pues los políticos que impulsaron en un principio la movilización fueron conscientes como del costo en legitimidad que implica tener una tarima con sello de X sector político. Entonces, por la tendencia que ha tenido el presidente Petro a señalar estas manifestaciones como exclusivas de la derecha opositora, y también por la necesidad de sumar a más gente a la marcha, entonces se decidió, por ejemplo, que en Bogotá no hubiera tarima, pero eso no fue tan sencillo. Conocimos que hasta el viernes no se pusieron de acuerdo los organizadores en Bogotá y algunos congresistas de la primera plana del uribismo en no tener una tarima específica. Eso generó ciertas tensiones, pero finalmente lo que consiguió fue que más gente se montara en la idea de salir a marchar. Medellín, la marcha se dividió en 3 momentos o en 3 filas, y entonces el discurso de cierre terminó siendo reemplazado después del mediodía por una caravana de transportadores inconformes con el gobierno, una cosa pues que no es muy usual en la ciudad. Y desde Barranquilla también recibimos reporte. Allí la marcha terminó muy temprano por el calor que hace en esa ciudad, y opositores al presidente como Efraín Cepeda o la Casa Char no movieron su maquinaria para que la gente saliera a la calle. Hablemos de los discursos, Edison, porque entre las novedades que detectamos también estuvo la de el supuesto juicio político que se le podría hacer al presidente. ¿De dónde viene esa idea? Pues no es tan supuesto, primero. Digamos que a un proceso de esos le falta muchísimo, pero algunas organizaciones con presencia nacional, como Foro Colombia Libre, están moviendo el tema, están moviendo una firmatón para conseguir que un proceso de este tipo quizá llegue al Congreso, e inclusive tienen página web con formulario para que la gente se matricule en esta iniciativa. En Bogotá, aquí en Medellín, en Cali, hubo pancartas que pidieron un juicio político contra el presidente
por la supuesta violación en los topes de la pasada campaña presidencial. Los mensajes fueron repetidos apelando o diciendo a que Petro violaba el artículo 109 de la Constitución, que es el que regla la financiación de las campañas políticas. Aníbal, un jubilado en Cali, nos contó sobre el tema y parece que tiene muy claro cómo se está constituyendo ese movimiento. Debe ser destituido el presidente. Por lo de los topes en campaña, ya existe una gente que lo está haciendo, está coordinando todo para que las cosas vayan saliendo en redes y a nivel pues ya institucional para ver si logramos presionar al Congreso para que eso pase. Como es un proceso largo e inclusive podría sentar precedentes para el país, hay que decir, Tatiana, que en varias ciudades pues se le vio a la gente muy al tanto del proceso, en particular de la coyuntura que registramos esta semana en el Consejo Nacional Electoral de llevar a sala plena el proceso contra el presidente y contra Ricardo Roa, su gerente de campaña, por una supuesta violación en los topes. Y son cosas que no solamente están uniendo a la derecha, como nos dice, sino también un sector político que se califica, entre comillas, de centro. En Medellín, ¿tú viste que algo por ahí estaba pelechando? Sí, y no solo en Medellín, pues digamos que en Bogotá vimos más que todas esas figuras representativas del centro como Gaviria, Oviedo, Fajardo e inclusive la representante Catherine Cuinao. Y aquí en Medellín, distinto a ese tono radical que vemos en ciertos sectores que salen a marchar y que piden la salida del presidente Petro del poder, pues nos encontramos con ciudadanos que se dicen de centro. Diana Carolina fue una de esas personas y tenía una pancarta que decía tibia marchando. Es algo marchar porque considero que Petro desaprovecha una oportunidad grande de representar a una izquierda que nunca había llegado y que nos cierra el camino también a quienes estamos en el Además centro. de ella, en Medellín marchó el representante Daniel Carvalho, la dupla de Humberto de la Calle en el Congreso, y vimos algunas caras de los verdes cercanos a la senadora Angélica Lozano, como Daniel Duque, un ex concejal y ex candidato a la alcaldía. Y también hubo un matiz, Tatiana, en la forma como se dividió la marcha. No, le decía hace un rato que hubo 3 marchas en la ciudad y en la que salió desde el poblado estuvieron estas figuras de centro que sumaron a plataformas como Procentrismo, que es una especie de tanque de pensamiento que tiene gente en todo el país, y también a los gremios médicos que decidieron salir a manifestarse. Edison, esta combinación de temas que nos has contado, este cóctel de ideas que había, de gente, ¿crees que puede resonar en el gobierno nacional? Pues yo creo que aún es temprano para hacer esas proyecciones, pero desde ya vemos 2 frentes muy claros en los que se discutirán los efectos o los logros de la marcha de ayer. Está el lado del gobierno con el presidente, que inclusive salió muy rápido por Twitter a decir que las marchas fueron concurridas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, pero habló de otros 18 puntos en los que fueron débiles. Y dijo que el objetivo de las marchas era derrocar al gobierno. Y eso también lo hace hablar del golpe blando otra vez y de gente rica saliendo a marchar. Tal cual. El presidente inclusive convocó a las voces populares para salir a la calle el próximo 1 de mayo. Lo dijo de esa forma en Twitter. Y antes de terminar la semana, Tatiana, el mandatario ya había manifestado su deseo de montarse en una de las tarimas de esta marcha que viene. Entonces lo que vemos por este lado es un posible contrapunteo del presidente a los marchantes de ayer, también desde las calles, ¿no? Y el otro lado se juega en el frente de la oposición, que logró esta vez sumar a sectores distintos, caras visibles de centro, algo que podría terminar ampliando el margen de inconformes con el gobierno en futuras marchas. Y también está un poco esta dinámica que vimos en ciudades como Cali. Pese a que allí no hubo operadores políticos de primera plana, salió mucha gente a la calle. Pues seguiremos pendientes de cómo responde el gobierno y qué viene de aquí en adelante. Edison, muchas gracias por pasar por acá. No, a ti por invitarme. Hasta la marcha del 1. Esta tarde, mientras tanto, termina la votación de la reforma pensional y esta semana habrá movidas en La Paz total. Todo esto y más estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.